Hola, buenos días, estimadas alumnas. El día de hoy, en nuestra clase de economía, vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la microeconomía. Entonces, obviamente espero su participación y vamos a ver una pequeña presentación que espero que les guste. ¿Sale? Bueno, como les comentaba, pues en nuestra clase el día de hoy vamos a estar hablando de la microeconomía. Y bueno, pues a final de cuentas, ¿qué es la microeconomía? Pues bueno, es la rama de la economía que se enfoca al estudio del comportamiento de los agentes económicos individuales. Obviamente, estamos hablando de las personas, de las familias y de las empresas. La microeconomía obviamente tiene sus elementos básicos, ajá, obviamente que se centran en el análisis microeconómico, perdón, son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de los bienes. Y obviamente esa clasificación de bienes, obviamente nosotros podemos definirla como una situación tangible e intangible. Cuando estamos hablando de bienes, o sea, estamos hablando como el caso de la ropa, el automóvil, la comida, eso es un bien. Y en el caso de los servicios, pues estamos hablando también de las situaciones que no son palpables, como puede ser la educación, la salud, ajá, el transporte, ajá. Y obviamente estas situaciones son objetos en torno a los cuales gira la actividad económica, ¿sale? Obviamente estamos hablando de la producción y intercambio de mercancías. Cuando estamos hablando de los bienes y servicios, fíjate que es algo muy importante. En la economía actual, déjame decirte que el 60% de la población económicamente activa en nuestro país se dedica a los servicios. El 67%. Obviamente, la parte que sigue en esta importancia pues, serían las actividades secundarias, que sería la producción de mercancías, ajá, el sector productivo, las empresas, y solamente representan el 26%. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente estamos pasando de ser una economía de producto a una economía de servicio, y eso es algo muy interesante. Ya lo estaremos ampliando en nuestra clase. ¿Sale? Bueno, cuando estamos hablando también de esta situación, bueno, de la parte ya hablamos de los bienes, ahora vamos a hablar de los precios. Dice que a cada mercancía se le asocia, perdón, un determinado precio, ¿sale? Se puede elegir una mercancía, eso es algo que sucede en la actualidad, dice a partir de la cual se expresan todos los precios de las demás mercancías. En la actualidad es el oro. El oro es el representante general de las mercancías, el representante general del valor. Ahora, hay otra opción, ajá, donde también los precios se pueden expresar en una unidad de cuenta. Ajá, esto es decir, una unidad abstracta que se emplea para hacer las entradas en la contabilidad, que en la actualidad, pues obviamente, la representa el dólar americano. ¿Sale? Entonces, ya tenemos dos formas de expresar el valor de las mercancías y es obviamente de acuerdo a los precios de cada una de ellas, pero tenemos un equivalente general que es el oro y un equivalente abstracto, que a final de cuentas es el dólar americano, que la clase pasada ya también platicamos de esa situación. Cuando estamos hablando de los mercados, obviamente el mercado en la economía es un concepto donde obviamente existe, ajá, o donde hay un lugar cuando dos personas o más están dispuestas a realizar una negociación de intercambio. Pero existen diferentes tipos de mercado. Nosotros podemos hablar del mercado de productos, obviamente, cuando tenemos empresas y tenemos familias. ¿Sale? Cuando estamos hablando del mercado de productos, estamos hablando de las empresas donde venden los bienes. Ajá. Hay un intercambio de productos, o sea, de dinero. Ajá. Y obviamente las familias compran estos bienes. También podemos hablar del mercado de trabajo, obviamente, donde las familias, al final de cuentas, ofrecen su mercancía y obviamente lo contratan las empresas, lo adquieren las empresas. Y por último, tenemos un mercado que es el de capitales, donde obviamente existen los que piden préstamos o invierten su dinero y obviamente las empresas invierten ese dinero, ajá, o ese capital en bienes de capital. ¿Sale? Bien. Bueno. También, obviamente, en esta parte de la economía, de la microeconomía, también existen los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Obviamente son las unidades básicas del análisis microeconómico.
esta situación de las unidades básicas del análisis microeconómico, pues está dividido en dos. ¿Cuáles son esos agentes económicos? Obviamente son los privados y los públicos. Cuando estamos hablando de los privados, estamos hablando de las familias y las empresas. Cuando estamos hablando de los públicos, estamos hablando del sector público, precisamente. ¿Sale? Bien. Ahora, existe otra situación de la famosa racionalidad en la microeconomía, donde el individuo, comunidad básica, toma decisiones. Ajá, ¿sí? Y obviamente esta es una hipótesis en la que ese individuo es racional. Es una hipótesis, porque ya lo habíamos comentado, donde a final de cuentas se supone que el individuo actúa racionalmente, pero en ocasiones no, y más en la toma de decisiones cuando obviamente va a adquirir una mercancía, ¿no? Ahorita vamos a definir cómo o por qué en nuestra clase. Bueno, entonces el agente toma decisión y tiene en cuenta todas las alternativas viables, rechazando aquellas que no lo son. Eso se supone que es así, ¿no? Sin embargo, toma en cuenta toda la información disponible, ajá, como para valorar las consecuencias de cada una de esas alternativas. Esa es la parte fundamental de la racionalidad económica. Obviamente, como resultados, obviamente clasifica, ajá, las diferentes alternativas según el orden de importancia o de preferencia. Y obviamente elige la alternativa mejor valorada. ¿Estás de acuerdo? Esa es la teoría de la racionalidad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de política económica, obviamente, obviamente existen acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. Esa es la política económica. Y obviamente la política económica en nuestro país, pues ¿quién la decide? La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el gobierno de la República, ¿sale? El presidente de la República. Obviamente también ahí, obviamente, también influyen muchísimo las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Pero bueno, entonces la política económica tiene objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues obviamente el pleno empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Y obviamente utiliza, digamos, herramientas para lograr eso. ¿Cómo? Pues obviamente tiene la política fiscal, la política monetaria, la política de rentas, o sea, la situación de los impuestos y la política exterior. ¿Sale? Ya los estaremos explicando un poquito con mayor detalle en nuestra clase. Ahora, cuando nosotros hablamos de la restricción presupuestaria, ajá, dice que el consumidor suele tener muchos bienes entre los cuales puede elegir, claro, pero un monto fijo de dinero que puede gastar. Nosotros tenemos una restricción presupuestaria. ¿Qué significa esto? Que voy a tener una situación de límite en cuanto a lo que yo puedo gastar. Y obviamente el consumidor solamente podrá gastar su ingreso, pero eso ustedes lo saben que no es cierto, porque en la actualidad, en la economía real, pues obviamente tú sabes que tienen las tarjetas de crédito donde es una ampliación de tu ingreso, pero obviamente te estás endeudando. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero ese es otro tipo de situaciones que obviamente la microeconomía también se analiza, ¿no? Y obviamente si nosotros lo viéramos en la parte de la gráfica, pues nosotros estaríamos obviamente dentro digamos, de nuestro rango si nos encontramos en la parte inferior del triángulo. Y obviamente si esta situación, por una situación de ampliación de nuestro ingreso por las tarjetas de crédito, pues obviamente nos veríamos, pues obviamente rebasados en esta situación, ¿no? Bueno, ya estaremos platicando de esta situación de la restricción presupuestaria en nuestra clase. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias y nos vemos ahorita en nuestra clase.